¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Inauguramos temporada oficialmente después de los partidos del Barça con este inicio en la Liga, esta victoria del Fútbol Club Barcelona en Elche, Elche 0, Fútbol Club Barcelona 5. Bueno, el Barça de Flick ha mandado un mensaje contundente absolutamente a todo el mundo, dejando claro que a día de hoy está muy por encima de sus rivales. Si uno ve al Atlético de Madrid en los últimos partidos, si uno ve al Real Madrid ante el Español, la diferencia es abismal. Uno tiene las ideas claras, los otros aún van con el gancho, aún les cuesta mucho desarrollar su idea futbolística y aquí las cosas están muy claras. El rock and roll que siempre decimos que hoy se ha visto más que nunca en este partido para inaugurar la Liga, y falta Rodri, y faltaba Cubarsí, y Pedri no está al 100%, y tantos y sin delantero centro, de lo que vamos a hablar, porque la verdad es que vamos a intentar hacer el capítulo dentro de los parámetros de tiempo habituales. Sé que muchos de vosotros vais a escuchar ya este capítulo durante la mañana, como es habitual, ¿no? Cuando grabamos después de los partidos del Barça, pero la sensación que tengo es que el Barça, lo que quería Flick, eso que nos hemos estado preguntando aquí, ¿no? En el canal, en el podcast, si realmente Flick quería jugar sin delantero centro, ¿no? Con mucha movilidad y aprovechando la presión, y si creía incorporar a Gordon y a De Jong con esta idea, creo que hoy ha quedado claro. Flick se inclina claramente por el rock and roll, por la verticalidad. Si había alguna duda, hoy las ha disipado este equipo que genera y que creo que quiere repartir ofensivamente el gol. Insisto, ya llegaremos ahora a lo largo de este capítulo al tramo donde hablamos o no de si se ha de fichar o no a Julián Álvarez, porque lo que ha pasado hoy con Julián creo que también es muy contundente. Bueno, para mí hay algo que me interesa más que el resultado. Insisto, el mensaje es muy contundente a nivel de resultado, un 0-5 para iniciar la Liga, más en el fútbol de hoy en día, donde cuesta tanto, ¿no? Con estas calores, además, esta humedad que hacía hoy también ahí en Elche. Más que eso, a mí lo que me interesa es cómo ha ganado el Barça, porque creo que hemos visto algunas pistas muy importantes del nivel del equipo, de dónde está el equipo, del nivel de confianza que tiene Flick en sus jugadores, del nivel de confianza que tienen los principales jugadores de este equipo, de la máquina engrasada que representa ahora mismo este Barça y hacia dónde quiere llevar Hansi Flick a este equipo esta temporada. Yo creo que está claro, y es imposible dudarlo. O sea, es imposible que Flick nos diera más pistas después de hablar y hablar y hablar. Y os diría incluso que hay determinadas cosas que hemos visto hoy que explican perfectamente las incorporaciones, como decíamos antes, que ha hecho el club, ¿no? Yo creo que está claro. Velocidad, presión, presión alta, presión. En la primera línea, si el equipo supera la primera línea, tienes una segunda línea muy avanzada donde los centrocampistas presionan como bulldogs, incluso los laterales, y recuperación. Y desde la recuperación, rapidez, velocidad, ataque al espacio. Yo creo que esto está clarísimo. Pocos toques y muchísima agresividad para llegar a portería. Y definición, claro. Algo que falló el año pasado en el tramo importante. Lo estuvimos hablando toda la temporada aquí en el grupo de Telegram con muchos de vosotros, que el equipo generaba, pero que la contundencia no estaba, ¿no? Y Flick tiene claro que el ejemplo es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Yo creo que está clarísimo. Mucha rotación entre los jugadores de arriba, la presión asfixiante, quien no presiona se va fuera. Mucha velocidad y quien no encaje en esta rotación constante entre los de arriba se va fuera. Yo creo que es evidente. Y después jugadores que entienden el mecanismo táctico, ¿no? La máquina engrasada constantemente. Por eso Rashford, grandísimo futbolista en lo individual, no está en este equipo. Un Barça que cuando detecta que puede matar al rival corriendo, en verticalidad, no tiene absolutamente ningún complejo en renunciar durante, iba a decir unos segundos, incluso unos minutos, a la posesión larga y convertir el partido en una sucesión de ataques verticales. Y ahí es destructivo este equipo. No es la primera vez que lo vemos, ¿no? Pero es que yo hoy he tenido la sensación que lo que vamos a ver esta temporada es una evolución aún más agresiva de lo que venimos viendo con el Barça de Hansi Flick en los 2 últimos años. Hoy el Barça ha tenido solamente un 54% de posesión. Creo que es un detalle a tener muy en cuenta. Y sin embargo ha generado 4,13 goles esperados, 8 grandes ocasiones y 7 remates a portería. Es que son datos de equipo dominante al 100%, pero claro, insisto, esto es importantísimo porque seguramente estamos entrando en una versión todavía más agresiva de este Barça de Hansi Flick, o esa sensación que he tenido, ¿no? Bueno, he preparado 3 claves del partido. Yo creo que la primera es que, evidentemente, un Barça sin un 9 fijo, que hoy ha salido con Joan García en portería, con Eric García jugando como lateral derecho,
queda claro que es el titular en esta demarcación, por si alguien tenía dudas. Christensen, Gerard Martín como centrales. También queda claro que Christensen, si está bien, a Flick le encanta como futbolista. Queda claro que Gerard Martín, porque hoy incluso, ¿no?, con el tema Valde, del que ahora hablaremos, podía jugar en el lateral izquierdo, ha jugado de central, por lo tanto, Gerard Martín es central. Lateral izquierdo para Xavi Spar, asistencia incluida, que ha hecho un partidazo. Puede jugar en el centro del campo, en la derecha, en la izquierda, en el lateral. Siempre presionando, siempre guardando la espalda, pero sobre todo con una clarividencia en el pase brutal. El doble pivote Bernal-Gavi, que se ha lesionado, no tiene buena pinta lo de Gavi. Han dicho en la retransmisión, solo es un golpe, yo no lo tengo tan claro. Y después de escuchar a Hansi Flick en rueda de prensa menos, Lamine Yamal derecha, Fermín López, Adeyemi en la izquierda y Rafinha como delantero centro. 2 goles, una asistencia. 2 goles de Fermín, un gol de Adeyemi. Bueno, han marcado hoy Rafinha de penalti en el 14, en el 67, Adeyemi ha marcado en el 47, era, sí, y Fermín en el 71 y en el 79. Bueno, lo más importante, ¿no? ¿Quién juega de 9? Yo creo que esta era la gran pregunta, ¿no? El otro día os dije que creía que iba a jugar Rafinha, acertamos, ha tenido palabras de elogio Flick en rueda de prensa hacia Rafinha, también hacia su presión alta. Se han marchado 2 delanteros que eran los titulares. Todavía se habla mucho de incorporar otro punta. Vamos a ver si se llega o no a esa incorporación. Hoy Flick en rueda de prensa ha dicho que tienen que hablar, que no lo tienen claro. Flick ha empezado esta temporada teniendo que reinventar determinadas posiciones ofensivas y hoy la respuesta ha sido muy interesante, muy interesante. Si pensábamos que el Barça podía flaquear ofensivamente con el gol, en realidad el Barça hoy envía un mensaje que es: no necesito que haya un único 9. Y es que seguramente hasta con la incorporación de Julián Álvarez, Flick ya pensaba jugar a esto definitivamente y apostar por ello. Adeyemi ha partido como referencia quizá más adelantada desde la parte izquierda, Rafinha arrancando desde una posición muy exterior, Fermín por detrás, para mí ha hecho un partidazo Fermín, pero está claro que cuando Adeyemi sale hacia adentro, alguien ocupa ese espacio. Cuando Rafinha viene hacia adentro, Fermín ataca por delante. Cuando Fermín aparece entre líneas, Adeyemi amenaza inmediatamente la espalda. Claro, eso genera un problema enorme para una defensa de 5 como la que proponía el Elche, que es verdad que es un equipo ofensivo, es un equipo alegre, es un equipo que se gusta, ¿no?, en los espacios. No es un equipo cerrado, ¿no?, el de Martín Anselmi, pero bueno, da igual. Es que yo creo que si el Barça juega esto y tiene las ideas tan claras, lo que venimos diciendo en los últimos años, si el Barça hace bien lo que quiere Flick y lo interpreta bien y todo el mundo trabaja como bloque, es un equipo prácticamente imposible que no te marque. Claro, insisto, al final es muy difícil frenarlo y lo que proponía el Elche al principio era para mí difícil aguantar a este equipo con estas ideas tan claras y esta presión asfixiante desde el minuto cero, porque un central está muchísimo más cómodo cuando tiene una referencia. Un delantero, lo marco, lo cojo. Y yo creo que Flick sabe que en el fútbol moderno esto genera problemas en las defensas. Lo sigo, lo controlo a ese delantero fijo, ¿no? Ese Lewandowski hipotético. Pero cuando el supuesto delantero sale de tu zona, aparece otro desde, yo que sé, Adeyemi. ¿Este qué hace aquí? Entendedme, ¿eh? Yo creo que no estoy descubriendo nada, ¿no? Generas la duda en el rival. Salgo, espero. ¿Quién sigue al jugador, ¿no? ¿Quién protege la espalda? Y el Barça había generado muchísima incertidumbre precisamente ahí. Y así llega ese gol, que en la presión alta, ese primer gol, recuperación, filtras, recorte y después el gol de penalti, que evidentemente al cuarto de hora adelantarte, cumpliendo el guión, ¿no?, cumpliendo el mayor reto táctico del día, ¿no?, que es tener esta solvencia y este paso adelante, ¿no?, en la verticalidad y en la presión asfixiante que pide Flick para esta temporada, pues yo creo que es una noticia brillante. Y creo que Rafinha representa perfectamente esta idea, porque puedes colocar en la pizarra Rafinha a la izquierda, lo puedes colocar en la derecha, lo puedes colocar en la posición por dentro. El fútbol de Rafinha no se puede explicar diciendo que es extremo izquierdo. Es un jugador moderno, polivalente, que entiende cuándo tiene que atacar el espacio, no necesita siempre recibir al pie y se ha visto clarísimo, constantemente moviéndose. Y después Adeyemi, yo creo que es un jugador que es muy rápido, muy veloz, muy incómodo. Es verdad que sabemos que su riesgo es más lo extradeportivo que lo deportivo, porque talento siempre tuvo, que puede jugar en todas las posiciones de ataque, que además se va por velocidad. Claro, cuando pasen los años y pierdas a punta de velocidad, yo creo que creo que le costará, pero a día de hoy es un jugador que si se centra y trabaja como ha trabajado hoy, ¡buah!,
yo creo que Adeyemi multiplica todo lo que estamos diciendo de este Barça, ¿no? Porque introduce una amenaza constante que modifica completamente esta posición defensiva del rival, ¿no? Que es esta velocidad imposible de frenar. Tienes a un futbolista que puede atacar 30 metros a esa velocidad. Y estamos hablando de que otros jugadores del Barça son muy rápidos, pero es que este tío es una bala. Y es claro, obligas a la defensa contraria a elegir muchísimo, ¿no? El Elche hoy que tiene buen equipo, a mí el Elche me gusta, ¿eh? Y tiene jugadores interesantes, de mucho talento, ¿no? Pero es que hoy estaban constantemente con dificultades en la elección, ¿no? Claro, a mí personalmente Adeyemi es verdad que puedes pensar que está espeso en la circulación, en el control, pero en lo que le pide Flick yo creo que lo ha hecho muy, muy bien, muy bien. Muy bien. Y yo creo que en eso es una incorporación interesante. Al final son futbolistas que amenazan los espacios y con mucha rotación constante y una presión altísima y después una calidad técnica innegable en la definición, ¿no? Hoy que Ferran Torres ha debutado con el PSG, ha marcado 2 goles saliendo desde el banquillo. Evidentemente Ferran Torres va a marcar muchos goles con el PSG, como intuíamos, porque además lo fichan en el mejor momento de su carrera deportiva. No hay ningún tipo de duda al respecto, ¿no? Pero bueno, olvidemos a Ferran Torres. Es cosa del pasado ya. Segundo punto clave del día hoy para mí, que el Barça de Flick quiere que una recuperación sea una ocasión de gol. O sea, yo creo que esto es seguramente lo más importante, el sello, el santo y seña, ¿no? Que se dice del Barça de Hansi Flick. O sea, este Barça no presiona solamente para recuperar el balón. Ellos entienden la recuperación como una ocasión de gol. Y a mí esto me chifla. No sé si esta expresión es ya muy moderna o muy antigua o me estoy haciendo muy mayor. Pero realmente es una... a mí me alucina porque da igual dónde sea la recuperación. Antes la recuperación era en línea 3/4 hacia arriba y eso generaba una ocasión de gol. Ahora no. Lo que he visto hoy es un Barça que te está presionando después de que un Elche ha conseguido superar líneas y está en campo propio. Y esa recuperación de Xavi Espar, por ejemplo, por decir uno, ¿no? O de Gerard Martín, ya no es ni circulación por dentro, es ya a lo loco. Esto lo vimos en la fase final de la primera temporada de Hansi Flick. Lo que hemos visto hoy yo creo que se asemeja mucho a ese tramo final, ¿no? La eliminatoria contra el Inter, ese nivel de verticalidad, de ser extremo en la idea de Hansi Flick, ¿no? Y sin duda hoy lo hemos visto, ¿no? Bueno, el Barça presiona para atacar inmediatamente después de recuperar. Este Barça no presiona solamente para recuperar el balón, insisto, parece lo mismo, pero no lo es. Hay equipos que recuperan y vuelven a empezar. El Barça lo ha hecho toda la vida, ¿no? Era importante la recuperación alta. Este equipo es letal, vertical, ¿eh? Hay equipos que lo hacen, pero el Barça no organiza. Flick quiere otra cosa. Si recuperas al rival desorganizado y existe una ventana para progresar, tienes 3, 4 o 5 segundos extraordinariamente valiosos antes de que vuelva a construir su bloque defensivo el rival. Evidentemente necesitas a jugadores muy rápidos de mente como los tiene el Barça. El Barça quiere explotar esos segundos. El primer gol nace precisamente de esa recuperación, como hemos dicho antes, ¿no? Es para recuperar, el Barça verticaliza y Rafinha acaba provocando el penalti que él mismo transforma. El segundo gol es todavía más evidente. El Elche está completamente abierto, recuperación, transición, Rafinha conduce la situación, Adeyemi corre como una bala y gol. El 0-2 de Adeyemi llega en el añadido, además, de la primera parte, precisamente después de un ataque rápido asistido por Rafinha. Este concepto explica también otra cosa. ¿Por qué Fermín le gusta tantísimo a Hansi Flick? Es que esa es otra. O sea, al final Dani Olmo es titular con España y parece la leche, pero aquí en el Barça no puede ser titular indiscutible. Y esto tiene un nombre que es Fermín. ¿Y por qué le gusta tanto Fermín a Flick? Porque seguramente hay centrocampistas con más capacidad para gobernar 70 pases. Hay futbolistas con mucha más pausa que él. Hay jugadores técnicamente, yo creo que sí, superiores. Pero Fermín tiene algo que este modelo vale oro y Flick lo leyó el primer día. Y por eso no dejó que se fuera al Chelsea. Cuando recuperas el balón inmediatamente él corre como un loco encendido hacia la portería contraria. No hacia el balón, hacia la portería. Que es muy diferente y eso cambia completamente una transición. Es que es brillante. Flick quiere delanteros que corran, interiores que corran, extremos que corran, laterales capaces de encontrar rápidamente esos movimientos, incluso que corran. Y entonces sucede, pues, lo que sucede, que es muy interesante. El Barça puede tener quizá un poco menos de posesión y dar la sensación de haber generado muchísimo más fútbol ofensivo que un equipo que tenga el 70% de posesión. Y esto es lo que tenemos, y a esto es a lo que vamos. Evidentemente el Barça había tenido épocas de mucha posesión y ser menos peligroso, y ahora es verdad que
puedes echar de menos, que es el gran qué de este equipo, el control en momentos del partido. Y tengo que decir que el Barça ha tenido control con Pedri, que ahora hablaremos de él, sobre todo cuando ha entrado por Gavi, y en la segunda parte ha contemporizado, ha esperado que el Elche avanzara un poquito de líneas y lo ha acabado matando al espacio, a la espalda, perdón. Sí, bueno, las dos cosas. A la espalda y al espacio con la velocidad, ¿no? Que sin duda explota este equipo. Y hablamos de Pedri, porque hoy ha cambiado el control del partido. Yo creo que es un matiz dentro de esta goleada, de esta verticalidad importante, porque el resultado ha sido extraordinario. La primera parte a mí no me parece perfecta del equipo, ni mucho menos. Concretamente hay algo que hemos podido comprobar. El Barça sin Pedri puede ser muy agresivo en la recuperación. Gavi, Bernal hoy en el doble pivote. Yo creo que era evidente que iba a faltar control ahí, pero le cuesta mucho controlar los ritmos del partido. Que, insisto, no creo que Flick esté obsesionado con esto, ¿eh? No creo que Flick esté obsesionado con controlar la posesión y el ritmo del partido. A él ya le va bien esta locura. Ya se siente cómodo en esto, ¿no? Mucha energía de Bernal y Gavi, por supuesto. De hecho, Gavi yo creo que se tendría que medir un poco. Es su fútbol, fantástico. Nos encanta la entrega y la intensidad, fantástico. Pero si se va lesionando la rodilla por hostias cada 2x3, pues un jugador de su talento es una auténtica pena, ¿no? Insisto, hay piernas, hay agresividad, pero son dos jugadores que por características tienen muchas veces, o tienden muchas veces a jugar hacia adelante. Gavi, además, pues ocupaba alturas bastante altas, ¿no? Cuando el Barça progresaba. ¿Qué sucedía? Que en determinadas pérdidas Bernal quedaba demasiado solo defendiendo mucha cantidad de campo. El partido, durante algunos momentos de la primera parte, estaba muy abierto. Seguramente, insisto, es lo que quiere el Barça, pero esto es el Elche. Esto te pasa contra un equipo top como el Madrid o un equipo Champions, y ahí necesitas a Rodri, a Pedri, y hoy, pues bueno, Gavi ha tenido que abandonar el partido, ha entrado Pedri y ha cambiado completamente la temperatura del partido. Pedri no necesita hacer una asistencia para cambiar un encuentro, tiene el tempo y el espacio-tiempo controlado, gira, trae un jugador, bueno, partido en la cabeza. Lo que no voy a definir lo que es Pedri porque es una auténtica maravilla y está claro que es un jugador diferencial. Pedri provoca lo segundo, hay una diferencia fundamental entre correr porque el partido se ha roto y correr porque alguien te ha colocado en ventaja. Claro, Flick introduce en el minuto 65 a Gordon y a Dani Olmo por Lamine, que no ha estado especialmente fino. Lo veo aún verde, ¿no? A nivel de ritmo de juego. Y a Adeyemi. Ha entrado Gordon, que lo ha hecho muy bien. Gordon ha entrado en el 65. Minuto 67 ha hecho una asistencia a Rafinha. Minuto 71 otra asistencia ahora a Fermín. Dos asistencias prácticamente inmediatas. ¿Por qué? Porque el Barça ya había conseguido desordenar definitivamente al rival. Y cuando introduces jugadores frescos, rápidos y capaces de tomar buenas decisiones contra una defensa cansada y desestructurada, evidentemente el resultado es 5 goles. Y ahí está el partido de Pedri, que ha encontrado el brillo, ¿no? Imaginaos cuando juegue al lado de Rodri. Y con Cubarsí por detrás, porque ya sabéis que yo considero a Cubarsí que es completamente clave en el centro del campo del FC Barcelona. Esto a alguien le puede parecer una paradoja, pero yo lo tengo clarísimo. Bueno, vamos con el 1 por 1 como siempre. Yo creo que se ha resumido bastante bien el partido, más o menos lo que yo considero que es clave. Partido de Joan García fiable, evidentemente tiene que vivir adelantado, tiene que interpretar permanentemente el espacio. Hoy ha realizado 2 intervenciones que tenía que realizar de mérito, ha transmitido tranquilidad, solvencia, que porterazo, no se puede decir otra cosa. Yo lo de Xavi Espar hoy me parece brutal, una aparición muy seria, hay que hablar de él, porque ha participado directamente en 2 goles. En el primero recupera el balón y encuentra rápidamente el pase que permite atacar a la espalda de la defensa, y en el 0-5 vuelve a aparecer dando la asistencia a Fermín. No juega con miedo, es muy joven, parece que lleve toda la vida aquí. Es que cuando detecta ventaja juega hacia adelante, que le gusta a Flick muchísimo. Puede equivocarse, evidentemente, pero tácticamente yo creo que es un jugador muy agresivo para ir hacia adelante, capaz de interpretar cuándo incorporarse. Partido muy importante para él, ¿eh? Yo creo que es un partido, porque una cosa es jugar en pretemporada, algún partido suelto el año pasado, pero que con todo el tema Valde, se hablaba mucho de Pasqué, ¿no? Y él ha apostado por Spar también en el lateral izquierdo. Creo que es muy interesante, muy interesante. Eric García ha hecho un muy buen partido, continúa demostrando que su valor muchas veces está en corregir movimientos de los demás, y él es muy listo, interpreta, anticipado, ha cerrado el intervalo, ha saltado sobre receptores, ha protegido la espalda del rival, es muy listo y está en un momento de gloria bendita. Igual
igual yo creo que aún puede mejorar lo del año pasado. Y ya es mucho, porque estamos hablando de un jugador extraordinario. Muy bien Christensen, muy sobrio. Es un perfil que el Barça siempre le ha ido bien. El problema de Christensen es que es de vidrio y se lesiona mucho y lesiones importantes, ¿no? Pero es muy limpio, recibe, levanta la cabeza, no fuerza. Además tiene una característica fundamental jugando con una línea tan adelantada, que es que sabe cuándo anticipar y cuándo retroceder, y él lo ha hecho muy bien, la verdad. Después de todo lo que ha sucedido alrededor de su continuidad, yo creo que este tipo de partidos lo afianzan, ¿no? Al lado de Gerard Martín, que, bueno, no sé, se ha convertido, ya lo decían, ¿no? Maldini, ¿no? Gerard Maldini. Es que sí, es que nunca llama la atención y hace un partido disciplinado. Y hoy otra vez lo ha hecho, ha equilibrado toda la defensa, ha sabido cuándo cerrar, ha sabido cuándo convertirse prácticamente en un tercer central cuando la jugada lo necesitaba, ha sabido proteger la pérdida perfectamente, aprovechando sus características físicas, siempre bien colocado, generalmente. Eso al principio le costaba, y ahora lo ha mejorado mucho. No sé, muy bien, muy bien. Marc Bernal de menos a más, seguramente al principio quizá un poquito más desubicado. Es interesante, el partido de Bernal para analizarlo, porque yo creo que se está alejando un poco de esa figura del mediocentro clásico. Yo quiero ver cómo mejora al lado de Rodri. Creo que en la primera parte ha sufrido, ya lo hemos explicado, al lado de Gavi. No es una pareja que yo repitiese mucho, me falta quizá un poquito más de pausa al lado. Eh, Insisto, no creo que haya sufrido porque estuviera mal individualmente, pero yo creo que la estructura le exigía muchísimo. Con Gavi pisando zonas altas y Fermín atacando por delante, yo creo que Bernal se ha encontrado demasiado espacio a sus espaldas y todo el rato estaba como sufriendo. Tenía que controlar demasiados metros, ¿no? Y esto provoca algunas situaciones incómodas y no puede desarrollar también su fútbol. Con Pedri a su lado, pues es otra cosa. Tiene una línea de pase permanente y Bernal necesita el pase, vive de ello también, Gavi, mucha energía. Esperemos que lo sucedido quede simplemente en un susto. Yo creo que no va a ser solo un susto, es una intuición. Está claro que en intensidad es un jugador brutal, que salta, que presiona, que lo ha hecho, que persigue, que llega, que rompe. Nunca le va a sobrar este futbolista a Hansi Flick. O sea, a otro entrenador no sé, pero a Flick nunca le va a sobrar. Pero jugando al lado de Bernal hay una cuestión que se tiene que ajustar. O sea, si Gavi salta permanentemente hacia adelante como hoy, alguien tiene que proteger a Bernal muchísimo más, porque de lo contrario el equipo queda partido y ahí sí que nos pueden coger con mucha facilidad, insisto. Quizá no con rivales como el Elche, pero sí en cualquier momento, ¿no? Muy discreto el partido de Lamine, la verdad. No pasa nada, ¿eh? Yo creo que forma parte de la normalidad. Ha intentado cosas, ha buscado situaciones de uno contra uno, ha tenido alguna opción, pero le ha faltado precisión. Lo ha sustituido en el 65 por Gordon. Fermín, ya hemos hablado de él, futbolista flick, total, 2 goles, 71-79. Fantástico partido. Rafinha también muy bien, 2 goles, una asistencia. Asistiendo a Adeyemi en el 0-2, partido gigantesco para empezar la temporada, es una temporada que se juega mucho, después del año pasado que estuvo ahí un poquito, ¿no? Intermitente. Adeyemi a mí me ha gustado, mucha profundidad, la defensa tiene que correr hacia su propia portería constantemente, con Adeyemi por ahí molesta mucho. Hemos hablado de Pedri, hemos hablado de Anthony Gordon, que ha tenido un impacto inmediato. El debut de Gordon es espectacular, primera pilota, prácticamente asistencia, 2 minutos después de entrar encuentra Rafinha para el 0-3, minuto 71, nueva asistencia hacia Fermín. Es un jugador muy listo, Gordon, ya lo conocemos, o sea, es un jugador que el año pasado jugó contra el Barça, sabemos cómo es, pero no conduce nunca porque sí, siempre tiene la tercera, la intención, ¿no? La tercera acción de la jugada en la cabeza. No recibe abierto y necesita 4 toques para prepararse la jugada, es muy rápido. Detecta la ventaja y juega rápidamente con la mala idea, ¿no? Y físicamente es muy rápido. Pero sobre todo es muy rápido de mente. Y a mí esto me gusta mucho. Y técnicamente es un jugador muy interesante. Y yo creo que ha hecho un debut excelente. Excelente. Muy bien Olmo, entre líneas, en la línea, es un jugador distinto, recibe de espaldas, gira. Claro, la diferencia de jugar con Rafinha o Olmo como falso delantero centro, ¿no? Él gira mucho más, junta a jugadores, combina, puede convertirse en media punta y prácticamente en interior durante la misma posesión. Bueno, yo creo que ha demostrado otra vez que muy bien. Koundé jugando, ha entrado en el 80 por Bernal. Bueno, minutos de control. Vamos a ver Koundé, porque se habla mucho de Balde, pero Koundé poco. Ha entrado también Cancelo, 10 minutitos para coger ritmo. Evidentemente jugador muy interesante que va a ser importante a lo largo de la temporada. Y poco más, podemos decir, del Barça. Han entrado todos ellos. Muy rápido, lo de Balde.
bueno, el último capítulo que subimos yo creo que lo resume absolutamente todo sobre el tema Balde y las sensaciones de Flick. Yo creo que las últimas 2 ruedas de prensa de Flick cuando le han preguntado por el tema Balde resumen perfectamente y con, bueno, yo creo que lo que explicamos en el último capítulo yo creo que es la realidad de lo que sucede. Después, hoy ha apuntado que cree que tiene la cabeza en otro sitio, Flick, respecto a Balde. Vamos a ver, porque hay quien dice que está fuera y hay quien dice que no. Yo creo que Flick está apretando mucho con este tema y yo tengo la sensación que el club quiere vender. Y vuelvo a repetir lo mismo que digo en el último capítulo. Yo creo que el club necesita ese dinero para hacer esa última incorporación. ¿Qué va a ser o no Julián Álvarez? Parece mentira que volvamos a hablar de él. No lo sé, porque yo, después de lo que he visto hoy en el Metropolitano con Julián, esa imagen de él abandonando solo, dice Simeone que por orden del club, ¿no? Que no quería que estuviera con los compañeros aplaudiendo al público, que ha sido pitado. No sé, yo creo que es una situación insostenible, pero ya dejo de lado el tema Barça. O sea, para el Atlético de Madrid yo creo que es una situación completamente insostenible a todos los niveles. No sé cómo no lo ve Gilmarín y no sé qué le pasa a Gilmarín con el Barça, sinceramente. Algo me he perdido porque es para mí una gestión completamente equivocada. Este argumento de ordeno y mando, de poner el revólver en la cabeza del futbolista para obligarlo a estar ahí, que insisto, no creo que Julián Álvarez esté actuando de la manera más profesional, pero también es verdad que si las informaciones que llegan es que a él se le dijo que podía salir y que él dijo que no estaba cómodo, etcétera, hombre, pues entonces aquí falla algo. Otra cosa es que la oferta no te guste, pero ponte a negociar con el Barça. Entonces, claro, todo esto está llevando a una situación límite. El Arsenal va detrás, Julián está apretando para solo ir al Barça, Gilmarín está cruzadísimo, la duda es si el Barça puede llegar o no a esos 150 millones, que yo creo que coincidimos la mayoría, 150 millones por Julián Álvarez es demasiado dinero. Entonces, a partir de aquí queda poco mercado, la duda es si hace falta, con lo que hemos visto hoy, fichar a un delantero, porque si vas a jugar a esto, quizá no necesitas esa figura. Luis Enrique se ha desprendido del delantero más puro que tenía este verano y lo ha enviado al Milan. Y ha fichado a Ferran Torres, que es un jugador que ya lo conocemos, de lo mismo que tenemos atacando espacios, a De Jemi, Gordon, Rafinha, etcétera, ¿no? Si el equipo mete todo lo que genera y juega con esta capacidad compacta y no deja de presionar, cosa que el año pasado no tuvo continuidad, quizá no es necesario fichar a un delantero. Tiene suficiente química arriba, ¿no? Y pólvora y química entre ellos también. Y alternativas, Olmo, Fermín, es que pueden jugar todos en esa rotación constante y tienes a Hamza, ¿no? Como delantero más puro. Quizá no hace falta gastar ese dinero y tiras bien, ¿no? Y has reforzado con Rodri, te has reforzado con Gordon, con Adeyemi, quizá puedes reforzarte con un fichaje de algún central que pueda jugar también de lateral izquierdo, como sería Salinas, ¿no? Quizá, pero bueno, insisto, yo hoy he visto un equipo con muchas alternativas. Yo no tendría mucha necesidad de ir al mercado a gastar millones. El entrenador siempre te va a pedir mucho, y más. Pero si el equipo juega así, no sé, Julián Álvarez sería la guinda, ¿no? Evidentemente un jugador de un talento extraordinario, pero insisto, no vale ni cuesta... No, es que bueno, a mí me parece que es excesivo lo que se está hablando por Julián Álvarez. En fin, vamos a ver, próximos partidos, los vamos repasando ya, del Fútbol Club Barcelona. Lo tenemos aquí, el próximo partido es el jueves, este jueves, día 27, ante el Athletic Club, el partido inaugural de la Liga, a las 9 de la noche, mucho horario de noche, El lunes 31 el Barça juega contra el Rayo Vallecano, 9:30 contra el Rayo. Nos ha tocado el lunes para empezar, ya de inicio. El domingo 6 de septiembre, Valencia-Barça a las 4:15 de la tarde. Y a partir de aquí ya estamos pendientes a un horarios. Tiene que salir el del Levante, el del Racing, Sevilla, Getafe. Pero bueno, para que os vaya sonando un poco el calendario y evidentemente el sorteo de la Champions, que también estará la cosa por ahí. Os envío un fuerte abrazo para todos. Cuidaros mucho. Adiós.